Bienvenidos a este episodio un poquito anormal. No es un episodio, es más bien este pequeño espacio que hemos decidido a petición popular, Sandra, traerle a ustedes a los dúo fans que han sido catalogados así por nuestra querida Sandra. Sandra, cuéntame de ti en este domingo domingueño de Semana Domingo Santa. de Pascua y de Resurrección, Medrano. ¿Te dejaron algún huevito por ahí, el conejo de Pascua? ¿Ustedes celebran eso? Dime a ver. El conejo de Pascua dejó huevo por aquí, lo único que lo dejó bien temprano, lo dejó ayer casualmente en tu casa. Feliz y regocijada, en verdad, y gracias a Michelle, porque de verdad ese brigadeiro estaba el final, bueno, está el final, porque lo tengo ahí todavía en la nevera, y me da mucha risa porque Medrano, hoy es día de resurrección casualmente, y eso mismo es a lo que apelan algunos equipos que han aprobado el adúo. Excelente punto. Y para conectar ahí mismo, realmente algunos equipos quieren en este domingo de resurrección resucitar o intentar resucitar en el campeonato. Y esto es básicamente de lo que venimos a hablarle. Todo esto surge porque simplemente ayer publicó una historia, Sandra, en las redes sociales donde ya se le deja saber, se nos deja saber, y Antonelli confirma de que ya Ferrari califica para la excepción de la dúo. Y vamos a explicar ahora mismo de qué se trata eso. Pero luego hoy, y digo, bueno, pero si Ferrari realmente califica para a dúo y en algunos medios o algunas personas lo consideran como la segunda fuerza, digámoslo así, por los resultados obtenidos, me imaginaría yo, Sandra, que el resto de los equipos también clasificaría y calificaría para las excepciones de a dúo. Pero, oh, sorpresa, esto tiene unos matices diferentes y sorpresa, no. Supuestamente, y decimos supuestamente porque todos estos son basados en noticias y rumores que estamos viendo, todos aplican menos Red Bull Racing Powertrains Ford, Sandra. No Bueno, aplica para dúo. Entonces yo publico esa segunda historia y mucha gente comienza a tirarme, pero ¿cómo así? ¿Cómo que Red Bull no y Ferrari sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que es a dúo? Gente me pregunta por WhatsApp, ¿qué es lo que es a dúo? Etcétera. Como el podcast, así mismo lo dijimos en el podcast, dúo, pero con una adelante, lo explicamos, pero lo vamos a explicar. Y esto, pongo una cajita de comentarios. ¿Usted quiere que le expliquemos en un video? La gente, la mayoría obviamente votó que sí. Y estamos aquí a petición de ustedes, porque para eso es que estamos aquí. ¿Sí o qué, Sandra? sí o qué, sí o qué. Sí, claro, nosotros lo explicamos hace varios episodios, o sea que sería muy bueno que le dé para atrás y vaya a ver ese episodio porque cada información técnica que nosotros damos, entendemos que puede ser un poquito cuesta arriba verla y un poquito aburrida, entre comillas, pero en verdad es información necesaria para entender la temporada que estamos teniendo. Sabemos toda la queja que hay, sabemos el disgusto que hay, es un disgusto colectivo, lo sabemos, pero hay que entenderlo porque esto nos apasiona y porque esto es Fórmula 1. A dúo explicábamos que era la concesión que le pone la Fórmula 1 a los equipos que se quedan rezagados de un 2% hacia arriba en motorización. Y le explico. Mercedes es el motor reinante, el motor a seguir. Entonces, hay que ver cuáles equipos y en qué porcentaje están por debajo de esa motorización Mercedes para que la FIA le conceda entrar en el ADUO. Y el ADUO es ofrecer más pruebas, ofrecer cambios en el motor de combustión para lograr acercarse y no tener una diferencia tan grande de motorización. ¿Qué pasa? Como bien dijo Medrano, Red Bull no entró ahí. Porque hablamos de Correcto. unidad de potencia. Unidad de potencia. No estamos hablando de posición en pista, no estamos hablando de chasis en general, estamos hablando exclusivamente de unidad de potencia en el ADUO. Totalmente. Y para el que le gustan los acrónimos y las siglas, ADUO, Additional Development and Upgrade Opportunity. Como bien lo explica el nombre y lo explicaba Sandra.
¿No recuerdan el 22-23 cuando salieron las regulaciones? Que todos comenzaron a quejarse, a decir, no, la Fórmula 1 2026 se va a convertir en que quien tenga el mejor motor. No es realmente totalmente alejado de la realidad, pero, como dice Sandra, se han inventado esta concesión, esta excepción, para evitar precisamente que quien tenga el mejor motor sea el equipo que se vaya adelante, en este caso Mercedes. Versus Mercedes, como explicaba Sandra, se miden las unidades de potencia y entonces aquellos que apliquen a partir de un 2%, bueno, pues aplican para lo que Sandra mencionó. Medrano, Ah, ¿y cómo vamos a decir a medir eso de que cuántos upgrades, cuántos yo voy a tener adicionales, todo eso? Eso se mide en una tabla, que no la vamos a traer aquí porque tampoco nos vamos a meter tan en detalle, dependiendo de la desventaja que usted tenga versus el motorista reinante, en este caso Mercedes. Si usted está en desventaja de performance, la unidad de potencia de un 2%, usted va a tener X cantidad de excepciones en el budget cap, tiempo en el túnel de viento, cantidad de upgrades durante la temporada, cantidad de upgrades de motor durante la temporada. Si usted está más, entonces así sucesivamente va a ir teniendo más concesiones y más oportunidades. En dominicano, mientras más jodido, mientras más para atrás usted esté, más oportunidades va a tener para cerrar ese gap. Eso es lo que quiere la Fórmula 1, básicamente. importante resaltar eso que tú dices, que el ADUO tiene un budget adicional, un presupuesto adicional. No está incluido en el budget cap de la temporada. O sea, para que ustedes entiendan, el ADUO es tan bueno y tan importante porque te permite desarrollar tu unidad de potencia con un presupuesto aparte y con pruebas apartes optimizadas, o sea, más altas que la que pueden tener los otros equipos, o sea, los otros motoristas. Totalmente. Y es muy bueno que, fíjense que Sandra menciona la palabra muy importante. Y de ahí surge justamente la confusión y el debate en las redes sociales y por eso estamos aquí. ¿Cómo es eso de que Ferrari se aplica pero Red Bull no? Si yo veo a Ferrari peleándole a Mercedes en pista, pero al mismo tiempo veo a Red Bull tan atrás. ¿Cómo que Ferrari no y Red Bull sí? Ahí viene y ahí está el posible kit del asunto. Ferrari, a pesar de ser el equipo en el segundo ahora mismo en la tabla de campeonato, el equipo que le da, si se le puede llamar resistencia, para mí no lo es, que le ha puesto un poco de resistencia a Mercedes, es la segunda fuerza, pero si vemos telemetrías, gráficos y tiramos cálculos del rendimiento de la unidad de potencia, vemos realmente cómo la unidad de potencia Ferrari, que engloba a Haas y a Ferrari, en este momento creo, representa una pérdida de performance, una desventaja de performance de por lo menos un 2% frente a la de Mercedes. Pero ¿qué pasa? El chasis de Ferrari, Sandra, el carro, el chasis de Ferrari está muy bueno, está bien Sí. balanceado. Entonces, eso hace que en conjunto Ferrari sí pueda tener un mejor desempeño. No es el caso de RBPT, Sandra. No es el caso porque el motor Red Bull, perdón, sí ha nacido de forma correcta. Es un monoplaza, wow, es una unidad de potencia que ha nacido bien, quiero decir, es un motor potente, es un motor de acuerdo a las regulaciones, es un motor que cuando vimos las prácticas, los test de pretemporada de Bahrein, que eran no eran la práctica de pretemporada, ¿cuáles eran los que estaban primero? Vimos los Eh, checkdowns de Barcelona y luego de los los checkdowns takedowns, gracias. Exacto, en Barcelona vimos a un Red Bull que sí estaba cerca y oímos a Toto decir, no, quienes también son Red Bull, la unidad de potencia de Red Bull se veía bien. Toto no estaba equivocado. La unidad de potencia de Red Bull es buena, porque tenemos que entender algo, la unidad de potencia de Red Bull, ahí fue lo ingeniero que se llevó Honda, la entrada de Ford, pero también fue fabricada por Ben Hodgkinson, que es un ex ingeniero de motores de Mercedes, o sea que también sabía. Y la unidad de potencia de Red Bull
nace bien, nace adecuadamente, tiene buenos despliegues. Lo que Red Bull no tiene, increíblemente, y posiblemente por primera vez en su historia desde el 2006, es chasis. ¿Por qué? Por sobrepeso. ¿Por qué? Por no tener todos los elementos aerodinámicos necesarios para desarrollar ese chasis. Por Totalmente. eso, ajá, por eso Red Bull de hecho está optando o tomando la opción o intentando ver cómo puede replicar la parte trasera del Ferrari y del Haas, pero eso lleva a un budget diferente. Entonces yo te hago la pregunta, Medrano. ¿Tú crees que le está pasando factura a Loren Mekies el haberse dedicado tanto tiempo al Red Bull del año pasado tratando de conquistar el título de Verstappen? Es una muy buena pregunta, porque definitivamente para mí es uno de los factores que le puede estar pasando factura, Sandra, y definitivamente no tener al gran Adrian Newey, que probablemente si se hubiese visto en una situación similar o en esta situación, hubiese podido salir o saber cómo salir de ella. Una mezcla de factores, pero realmente sí, que quería agregar también al punto que mencionabas. Estos problemas de sobrepeso son peores, Sandra, de lo que parece que se esperaba y Red Bull y todo el mundo pensaba. Increíblemente, como dice lo del chasis, pero también un problema muy feo de balance. Recuérdese en China cómo estaba Verstappen, porque esas entrevistas de ambos, tanto Verstappen como Hadjar, donde ellos se quejan de problemas de balance. ¿Y qué serían problemas de balance? ¿Cómo vemos eso? El carro básicamente es impredecible. Veas a Lewis Hamilton en el Ferrari del 2025, junto a Charles Leclerc también. Pero Verstappen, inclusive, dicho en una entrevista, dice, óyeme, en la quali ni siquiera me sirve salir a poner una vuelta como referencia para intentar mejorarla. Es que la segunda vuelta que yo dé es totalmente Es diferente porque el peor. carro es otro carro. Ajá. Definitivamente sí, le está pasando bastante factura a eso. Y bueno, hay algunos medios, por ejemplo, que inclusive se van más lejos, Sandra. ¿Cómo así que se van más lejos? Inclusive dicen que Red Bull pudiera estar, o sea, para resolver este problema sería algo del 2027, porque son problemas muy fundamentales y muy intrínsecos del chasis actual. O sea que si tuviera que responderte a qué le pasó factura ese esfuerzo en el 2025, yo te diría que sí. Hasta el momento sí. Si hubiesen quizás sacrificado ese esfuerzo para el carro del 2025 y le hubiesen puesto más esfuerzo al del 2026, quién sabe si otro gallo cantara. Pero nada, lo que vemos aquí es básicamente uno de los medios que se ha hecho eco, Formula Planet, donde dice que Ferrari, Honda y Audi se espera que tengan la aprobación para los upgrades de la unidad de potencia ADU. Hay dudas sobre RBPT, Red Bull Racing, consiguiéndolas, Sandra. Wow. Sandra, qué bobo. Qué bobo. Así mismo es. Y qué mal para Red Bull, para Racing Bull, porque al final de todo, esta temporada va a ser como una temporada perdida para ellos. Y me explico por qué. Lo que pasa es que los problemas que están presentando Monoplaza, así como por ejemplo el Aston Martin, son problemas que no son probablemente resueltos a lo largo de la temporada. Pero no me malentiendan. Tener un mejor motor que tener un peor chasis. Es mejor tener el mejor motor. Red Bull no está mal. Red Bull tiene uno de los mejores motores y ya lo estamos viendo. Ahora, la parte aerodinámica lleva tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que redistribuir. Cuando tú tienes que redistribuir, primero tú estás haciendo un chasis nuevo. Segundo, estás elevando los costes como de verdad ustedes no tienen idea y hay que ver si el presupuesto le va a alcanzar para lo que resta de temporada. Segundo, tercero, tú vas a modificar hasta el diferencial de ese chasis. ¿Qué significa? Que tú estás trayendo algo nuevo que no debería afectar la forma en cómo eh, empaquetaste tu motor, en cómo tú lo colocaste tu motor en ese chasis. O sea, porque también esa es otra. La forma de tú colocar el motor en el chasis también te genera cambios.
O sea, todo en la Fórmula 1 está fríamente calculado y no es fortuito. Está por alguna razón. Entonces, lo que le pasa a Red Bull no es tan fácil, pero es el mejor escenario. Es el mejor escenario porque estas unidades de potencia ya nacieron con complicaciones, con ese 50-50 que ya sabemos. Modificar el motor es más difícil que actualizar tu chasis, pero no es de que tan fácil tampoco. O sea. Totalmente, es una situación bastante complicada. Y bueno, hasta aquí este contenido. Déjenos sus comentarios, déjenos sus likes. Como bien explicábamos, un contenido rapidito, bien explicativo, a petición popular de las redes sociales. Y también déjenos saber si les gusta este pequeño formato que tenemos aquí, este as bajo la manga para cuando faltan este tipo de situaciones que no podemos correr rápido a grabárselo en un estudio. Y bueno, este tipo de informaciones que son de mucha ayuda, Sandra. Así mismo es. Y señores, un abrazo a todos. Ya ustedes saben, hoy escuchen bien este episodio, compártanlo, comenten y respondan la pregunta a Medrano, que es bastante interesante para el crecimiento de Dúo. Señores, hasta la próxima y gracias por su apoyo. Bye, bye. Esto es Dúo Podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, dale like, comenta, suscríbete y compártelo. Mantén el orden.